A principios de este mes, nuestro hermano país, El Salvador, se convirtió en el primero que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, luego de que el presidente Nayib Bukele alabó el potencial de la criptodivisa como una forma para que los salvadoreños en el extranjero envíen remesas. Pero ¿por qué tomó esta decisión el gobierno salvadoreño? ¿Qué ventajas vio en ello? Y para contestar estas interrogantes es que esta tarde nos acompaña el maestro Oliver Ambía López, director de la Universidad ISEL Campus Tlalpan, y a quien usted ya conoce. Bienvenido, Oliver. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias, maestro. Pues con la facilidad que tienes para explicarnos este mundo de las criptomonedas, ayúdanos a entender, dio la sorpresa el presidente de El Salvador y bueno, hacia dónde va a caminar esto y por qué lo hizo. Ciertamente es algo que llama la atención porque es la primera ocasión que un gobierno federal, nacional, da un anuncio de esta naturaleza. Hay que recordar, el señor Bukele, el presidente electo y en funciones de El Salvador, él tiene poco tiempo en el cargo, empezó en junio de 2019, es un tipo joven, tiene 39 años. El Salvador tiene alrededor de 6 millones de habitantes y cerca de casi 2,4 millones de habitantes o salvadoreños o personas de origen salvadoreño viven en Estados Unidos y ciertamente mandan una cantidad increíble de remesas. Si mal no recuerdo, la toma reciente son cerca de 7,000 millones de dólares que mandan de vuelta a su país, lo cual es casi el 18% de su Producto Interno Bruto. Es una cantidad gigantesca para el tamaño de su economía. Me imagino que ese fue el principal punto de partida para tomar una decisión de esta naturaleza, pero ciertamente tiene otros enfoques, otras formas y aristas que hay que tomar en consideración de las consecuencias que esto tendrá tanto para El Salvador y el resto de la región. Maestro, sobre todo porque El Salvador ya de por sí tenía como moneda de curso legal, la tiene de hecho, perdón, el dólar. Y según esto fue para bancarizar mejor a las personas, hubiera un Correcto. respaldo, obviamente, a la estabilidad macroeconómica, etcétera. Y ahora dólar y Bitcoin. Y según pues obviamente la observación que hemos hecho contigo de las criptomonedas es que si algo tienen es que no tienen palabra, tienen una volatilidad que incluso hoy llegó cercano a los $30,000, después hablamos hace poco de los 50,000. ¿Qué puede Así hacer es. esto desajustar en la economía salvadoreña, que no es obviamente la economía ni mexicana ni obviamente norteamericana? Es muy cierto, ¿no? Ellos tuvieron que tomar una decisión muy complicada, al igual que ocurrió en Ecuador, en Sudamérica hace algunos años. En el caso de El Salvador fue en el año 2000, cuando tuvieron que tomar la decisión de pseudo dolarizar y ya formalmente más adelante dolarizar su economía. Esto implica para cualquier nación que asume esto, básicamente perder la política monetaria, su autonomía se evapora. Pero en contraparte, el beneficio sería justamente que le da un control más o menos bueno al respecto de lo que es la inflación o el aumento de precios. Eso es lo que hizo El Salvador desde hace ya casi 20 años, en el año 2000. Y un punto muy interesante también es lo que mencionó el doctor al respecto del Bitcoin. O sea, es un activo, una moneda, una criptomoneda con una volatilidad bárbara, ¿no? A mediados de abril estaba en cerca de $65,000 y ayer cerró por ahí desde cerca de los 30,000, o sea, es una bajada de casi 50%. El hecho de anclar como moneda de curso legal, que es lo que están usando El Salvador desde hace unos días, a un activo, a una moneda, una criptomoneda con tal volatilidad, per se ya implica un riesgo enorme, ¿no? Adelante va a ser el tema de cómo va a ser que el ciudadano común y corriente en El Salvador, al igual que las empresas, las pequeñas y medianas, puedan hacer uso de esto de una manera útil, de una manera productiva y que incentive finalmente el crecimiento económico. Esto va a ser el reto, ¿no? Finalmente, hay que recordar para todos los colegas en la audiencia, nadie gana en bitcoins, nadie compra físicamente bitcoins, no existen. Al fin y al cabo tiene que ser una transacción, una paridad entre el bitcoin y el dólar, y eso está sujeto justamente a la oferta y demanda. Y si eso va a estar en una volatilidad como la que hemos visto en estos meses más recientes, pues va a ser un reto adicional muy complejo. Un punto adicional también es el tema de la conexión, dado que es un activo electrónico que únicamente existe en el hiperespacio, ¿no? En Internet. Ujú. En El Salvador, de acuerdo a datos propios, ellos tienen cerca de 3 millones de personas que tienen acceso a Internet, es básicamente el 50% de su población, por lo cual este beneficio de entrada no va a tener un impacto notorio en la calidad de vida de la mitad de la población en El Salvador. Sí, sobre todo imagínate, llega una remesa desde Estados Unidos en Bitcoin esta tarde, por ejemplo, y tiene un valor y mañana cuando llegue a las manos del beneficiario es posible que ya tenga otro valor. Otro. Ahora, si bien es cierto que van a transcurrir 90 días, según lo que anunció el presidente salvadoreño, desde que lo anunció a que quede ya, obviamente, en el sistema bancario, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido que no van a respaldar esta aventura del gobierno salvadoreño.
¿Hasta dónde ves tú los llamados riesgos con los organismos internacionales? Eso es cierto, porque El Salvador, antes de que este anuncio fuera comunicado a todo el mundo, estaba en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una línea de crédito de 1.300 millones de dólares. Sí. La cifra puede parecer poca si lo comparamos con tamaño de economía como Brasil o México, pero una vez más, para el tamaño de la economía de El Salvador es una cantidad considerable. A raíz de este anuncio del uso del Bitcoin como modelo de curso legal en El Salvador, algunos funcionarios del FMI dijeron que hay que tomarlo con cautela, con mesura, y que van a seguir muy de cerca los eventos que van a transcurrir en las próximas semanas. Entonces, diplomáticamente es una llamada de atención, como usted menciona, eso va a ser para darle seguimiento. Y básicamente, bueno, El Salvador es una economía pequeñita en la región América Latina y en el mundo. Me parece que es un experimento interesante, vamos a poner el adjetivo calificativo de interesante. Es quizás en algunos casos, algunos detractores de las criptomonedas van a decir que es un salto al vacío, a ver qué tal funciona. Me parece que es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno federal o del gobierno central de El Salvador. Veremos justamente más adelante en las siguientes semanas cómo van evolucionando los eventos. Ojalá para ellos sea lo mejor. Yo soy quizás de los pocos escépticos que veo quizás más riesgos que beneficios en ese sentido, pero finalmente nosotros no somos salvadoreños, ellos tomaron la decisión que les correspondía en su país de forma autónoma y vamos a observar más adelante, ¿no? En el resto del mundo, de hecho China lo hizo hace algunos meses, está cada vez más limitado y con mayor grado de resistencia a que las instituciones financieras se aventuren justamente en este caso de las criptomonedas y van en sentido opuesto, ¿no? Y El Salvador da justamente un giro de 180 grados en este caso y veremos justamente cómo les van en los próximos meses. Sí, finalmente, maestro Oliver, tú ves con el sentido de estratega que tienes, ¿ves alguien más tentado en el vecindario para irse sobre este horizonte de vigencia de una criptomoneda? En la región de América Latina, por ahí quizás vemos otro país, tal vez se ha rumorado otro, no me gustaría que aventurarme a decir quién, pero es posible que El Salvador no sea el único, digo, ya fue el primero. En otras regiones del mundo tal vez veamos también apuestas de este sentido. Tiene que ver mucho también con el aspecto de la institucionalización de las organizaciones que forman el parte de un gobierno central, un gobierno federal. En el caso de El Salvador, reitero, como es un país relativamente pequeño en territorio, población y economía, me parece que el impacto para el resto todavía no va a ser tan notorio. Si fuera un país con una participación relevante de la economía mundial, digamos que tuviera el 1% del PIB global, eso ya valdría la pena justamente ponerlo con lupa y obviamente que desencadenaría toda una serie de eventos muy notorios, ¿no? En este caso vamos a sacar lo que es un pequeño experimento en un país que no tiene una relevancia económica global tan distintiva y vamos a monitorarlo de cerca para ver justamente cuáles pueden ser las consecuencias de esto para los demás. Pues seguramente contigo vamos a estar de la mano observando qué rumbo toman las cosas, tanto en El Salvador como en cualquier otro del vecindario. Muchísimas gracias, como siempre, maestro Oliver, te agradezco muchísimo y aquí en Cuentas Claras, como siempre, tu casa. Gracias. Gracias, Oliver.